En el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38 leemos lo siguiente: ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Hoy quiero compartir con todos ustedes un bocadillo de deleite que he titulado Sanados por Jesús, y que recibas toda la fortaleza, el ánimo, el consuelo y el amor que Dios tiene para ti a través de su palabra. Es cierto que algunos factores que determinan enfermedad en la vida de las personas son el ejemplo de la predisposición genética. La mayoría de los tipos de cáncer están ligados a esta situación, pero también los malos hábitos en la alimentación pueden llevar a las personas a padecer algunos tipos de enfermedades. El consumo del tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción también exponen a las personas a muchas enfermedades. Trabajar expuestos a situaciones, sustancias o ambientes pueden hacer que personas lleguen a desarrollar algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, los mineros son personas que comúnmente desarrollan problemas en sus vías respiratorias. O recuerda el ejemplo de un ingeniero químico que por trabajar expuesto y continuamente a sustancias peligrosas, desafortunadamente desarrolló infertilidad. Él no lo sabía hasta que se casó y tuvieron el deseo de procrear a sus hijos, y se llevó la desafortunada noticia que por causa de su trabajo él había desarrollado infertilidad por aspirar todas las sustancias peligrosas con las cuales él había estado en contacto. Pero existe otra cara de la moneda en la enfermedad. Factores que también desarrollan enfermedad en la vida de las personas, pero que desafortunadamente no se le dan la importancia que se debe. En muchos casos se minimizan y hay gente que hasta las considera como parte de la vida cotidiana de las personas. Y yo quiero darte a conocer esta lista para que podamos poner atención y cuidado y no caigamos en la trampa de esta lista y entonces estemos padeciendo enfermedades por causa de ello. Número 1, quiero decirte que Satanás es la principal fuente de toda enfermedad. Y esto lo podemos aprender a través de la vida del patriarca Job. Y lo leemos precisamente en el libro de la Biblia que lleva su nombre. En Job capítulo 2 versículo 7 leemos: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Satanás, al ser la principal fuente de toda enfermedad, nosotros tenemos que saber que no podemos tener ningún tipo de relación ni cercanía con nada que tenga que ver con la brujería, la hechicería, ni con cualquier otra modalidad de ocultismo. Porque si lo hacemos, seguramente nos estaremos exponiendo a padecer algunos tipos de enfermedades. La lista también continúa con los temores. En este caso, un claro ejemplo son los hipocondriacos, las personas que son enfermos imaginarios, cuya principal enfermedad es su miedo a padecer alguna enfermedad. Son personas que pueden estar mirando un programa en la televisión y cuando comienzan a describir una enfermedad y sus síntomas, ellos comienzan a decir: sí, yo tengo todos esos síntomas, yo seguramente padezco esa enfermedad. Y es que su principal enfermedad es precisamente esa, el miedo a tener algún padecimiento en su salud. En la lista también encontramos la angustia. Y es que la angustia también enferma porque pone a las personas en altos niveles de nerviosismo y de tristeza. En la lista también nos dicen los expertos que las mentiras causan enfermedad porque llevan a las personas a desarrollar hormonas que los ponen en altos niveles de estrés. Y eso provoca que aumente su ritmo cardíaco y también haya un aumento en su presión arterial. Y es que a poco no, cuando hemos mentido, nos hemos mirado que cambia el ritmo de nuestro corazón, comienza a acelerar, empezamos a mentir y el ritmo de nuestro corazón cambia. Pero también si somos atrapados en la mentira, hasta la tonalidad de nuestra piel cambia. Mira, se puso transparente, seguramente sí está mintiendo. Y es que la honestidad no solamente es un síntoma de buenos valores, sino también de buena salud. En la lista también encontramos y debemos mencionar que el pecado, cualquier tipo de pecado, es una puerta abierta de par en par para un mundo diverso de enfermedades.
Por poner un ejemplo, la promiscuidad sexual y cualquier otro desorden en el área de la sexualidad es una puerta abierta a enfermedades físicas, mentales, emocionales y hasta espirituales. En la lista podemos juntar un grupo como el rencor, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón y los deseos de venganza. Y es que todas estas actitudes siempre conviven juntas y operan juntas y pueden llevar a las personas a padecimientos en su salud que van desde un simple dolor de cabeza, pero también los puede sumergir en las profundidades de la depresión y llevarlos hasta un suicidio. Y en esta lista también debemos mencionar la ira. Y es que la ira también causa problemas de salud en nuestras vidas. Nos puede llevar a padecer una diarrea, nos puede llevar a una complicada gastritis, pero también nos puede llevar y poner en una tensión muscular a tal nivel que nos pueda llevar a desarrollar una parálisis facial o una parálisis corporal. Pero aún los expertos dicen que las personas que no tienen dominio sobre su enojo, sobre su ira, pueden caer en un padecimiento como un infarto cerebral. ¿Qué debemos hacer nosotros ante este panorama? Lo que debemos hacer es que no debemos permitir que el diablo nos convierta en un bote de basura donde él venga a depositar cuanta enfermedad él quiera. Lo que necesitamos hacer también es cambiar nuestra actitud, someternos a la voluntad de Dios a través de la voz del Espíritu Santo. Seguramente esto nos va a llevar a tener una mejor vida y una vida con una mejor salud. Y es que necesitamos entender que ya estamos en un cuerpo que está predispuesto a enfermarse. Vivimos en un ambiente que está lleno de bacterias, de virus, que nos exponen a enfermedades y nuestro cuerpo en sí se va desgastando y tiende a enfermarse. Entonces mejor cambiemos nuestra actitud, sometámonos al consejo de la voz del Espíritu Santo y seguramente tendremos una mejor salud. Pues esto es lo que nosotros leemos en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él les identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si nosotros tenemos una mejor conducta, un mejor comportamiento ante la vida, si nos alejamos de toda obra de pecado, con toda seguridad vamos a disfrutar una vida de mejor salud. Jesucristo es la respuesta para todo, incluido para la enfermedad. Pero también nosotros tenemos que hacer una parte y tenemos que cerrarle la puerta a toda mala conducta, a toda obra de pecado que nos pueda exponer a enfermedades que podemos evitar si tan solo nos sometemos y nos ajustamos a todo lo que el Espíritu Santo nos dé como consejo. Satanás y su reino son el factor de toda enfermedad. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios y su reino a través de Jesucristo son el factor de toda sanidad. Y es que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Sí, quiero repetírtelo, la enfermedad no es la voluntad de Dios. Mira cómo lo dice Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Y es que Dios no enferma a nadie. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es quitar nuestras enfermedades y llevarse nuestras dolencias. Por eso al principio de este bocadillo leímos en Hechos 10:38, que era lo que hacía Jesucristo. Andaba por todas partes, sanando a todos los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pudiéramos decir, porque esta es la voluntad de Dios. Por eso cuando se presenta la enfermedad en nuestra vida, en nuestros seres queridos, en nuestros conocidos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Orar con fe, creyendo que Jesucristo tiene el poder y toda autoridad para quitar toda enfermedad de nuestra vida.
pero también debemos someternos a la voluntad de Dios. Y es que de repente yo miro a personas que cuando oran a Dios para pedirle que los sane, más que hacerle una petición, parece que si le estuvieran ordenando como si Dios fuera su siervo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, entonces sáname, porque así lo dices en tu palabra. No, seguramente Dios es nuestro Padre y seguramente nos ama, y lo acabamos de leer. Su voluntad es quitar todas nuestras enfermedades y su voluntad es quitar todas nuestras dolencias. Pero cuando oremos, hagámoslo con respeto, hagámoslo con sometimiento a su soberanía y digámosle que si sabemos que su voluntad es sanarnos, le pedimos que Él lo haga, pero no le ordenemos que lo haga, porque Él no es nuestro siervo, nosotros somos los siervos de Él. Para concluir, en Proverbios 4:20 al 22 leemos lo siguiente: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar a lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Como conclusión, hago la siguiente analogía. ¿Por qué llegar con los médicos y a la sala de urgencias cuando ya tenemos la enfermedad encima y cuando ya no podemos más con nuestras dolencias? Si podemos acudir a esa parte de la ciencia que se llama medicina preventiva, escuchar el consejo de los expertos, seguir al pie de la letra lo que ellos nos piden y seguramente evitar transitar el camino de muchas enfermedades que se pudieron evitar por haber seguido el consejo de esos expertos. De la misma forma, ¿por qué acudir a Dios de forma urgente cuando ya está la enfermedad y las dolencias en nuestras vidas? Si podemos de forma preventiva mantenernos cerca todos los días de su palabra, en su palabra, permitir que su palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón y se convierta en la medicina que traiga salud a todo nuestro cuerpo. Creo que lo mejor que pudiéramos hacer de una forma sabia no es esperar a que llegue la enfermedad a nuestras vidas, sino mantenernos de forma preventiva cerca de la palabra de Dios, porque seguramente ella será medicina para todo nuestro cuerpo. Quiero orar por ustedes. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias porque a través de este bocadillo tú nos enseñas que tu voluntad es retirar de nuestra vida toda enfermedad y toda dolencia. Y nosotros lo agradecemos. Por eso en esta hora, Padre, creyendo que Jesucristo es todopoderoso, yo te pido que sanes a cada persona. Si es una enfermedad física, si es una enfermedad emocional, si es una enfermedad mental o espiritual, yo te suplico en el nombre de Jesús, por su grandeza, que tú operes en esta situación y que ellos reciban tu promesa, el bien que hay en Cristo, para que sean sanos y disfruten de la vida que tú le das. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y en Él y por Él te damos gracias. Amén y amén. Reciban un abrazo. Dios es con ustedes y les protege siempre.